Muy feliz, muy contento de poder disfrutar de este tiempo de bendición, de este tiempo de encuentro con Jesús, de intimidad con Dios y de este día de luz. ¿Ustedes qué consideran? ¿Si es un tiempo de bendición o no? ¿Si es un tiempo de encuentro con Jesús o no? ¿Si es un día de luz o no? ¿Seguro? Levanten la mano los que lo creen profundamente. Día de bendición, lluvia de bendiciones esta mañana acá en este día de retiro, todo el día. Ojo pues, que todo se haga conforme a la fe de ustedes. A mí me gusta mucho comenzar con pequeñas historias, anécdotas. Esta tiene que ver con un terremoto muy fuerte que ocurrió en el año 1988 en un país llamado Armenia, en el continente asiático, cerca de Azerbaiyán y otros países. Recuerden que Armenia no solamente es una ciudad colombiana, sino que también es un país en otro continente. Este terremoto fue muy fuerte, dejó más de 25,000 muertos, hubo mucha tragedia, grande dolor. La historia tiene que ver con un papá que inmediatamente transcurre el terremoto, él sale corriendo a toda velocidad y se va a buscar a su hijo a la escuela donde él estudiaba. Cuando llega, encuentra la escuela totalmente destruida, escombros sobre los escombros. Él hace un análisis con mucha cautela, con mucha paz. Él se dice interiormente: me tengo que serenar, me tengo que calmar, respira profundo como 100 veces, analiza bien. Él comprende que la ansiedad bloquea la mente, los nervios también, entonces se serena y empieza a analizar más o menos dónde quedaba el salón del hijo de él. Cuando hace un cálculo de dónde está ubicado el salón, se va inmediatamente y empieza a remover escombros, a correr escombros para un lado y para otro. La gente, cuando lo ve, le dicen: mira, esperemos que ya los equipos de auxilio, de rescate están llegando, ellos saben más que nosotros de eso, deja que ellos hagan el trabajo de ellos, son profesionales. Pero él dice: no, yo voy a buscar a mi hijo. Le siguen insistiendo hasta que él se para ya con carácter, con postura, con actitud y determinación, como debe tener uno en esos casos, y le dice a los que le están diciendo: es bueno, ¿me va a ayudar o me va a estorbar? Y con eso los va callando a todos, y le siguen insistiendo. Llegan incluso los rescatistas: señor, nosotros hacemos el trabajo, tenemos equipo especial, yo buscaré a mi hijo, o me va a ayudar, ¿o qué? O me va a estorbar. Y yo creo que por ahí vamos teniendo ya luces claras de lo que debemos en la vida hacer. ¿Quiénes son los que nos ayudan y quiénes son los que nos estorban y obstaculizan? Le seguían diciendo todas las personas que habían llegado: también nosotros tenemos hijos acá, queremos encontrarlos con vida, pero deje a los equipos de rescate. Y como les decía, ¿me van a ayudar o me van a estorbar? Y siguió insistiendo. Fueron pasando 2 horas, 4 horas, movía escombros grandes, pequeños, seguía 6 horas, 8 horas, 10 horas, 14 horas buscando, hasta que finalmente por allá, después de remover tantos escombros, él escuchó las voces de unos niños. Y ahí sí llamó a la gente: venga, los encontré. Y vinieron entre todos y le empezaron a ayudar, y empieza a salir una cantidad de niños, todo el grupo del salón, y entre los niños él empieza a mirar buscando al hijo de él. Cuando lo ve, lo coge y le da un abrazo grande. Y los que somos padres, yo leyendo esta historia me quedé muy impresionado, lloraba leyendo esta historia, porque cuando uno es papá la vida le cambia, ¿o no? Yo antes, ante escenas como esta, ve qué lindo, pero ya eso me toca las fibras más profundas. Él abraza a su hijo y el hijo le dice: papá, gracias por cumplir tu promesa. Gracias porque un día me dijiste que siempre estarías conmigo en los momentos más difíciles y vendrías a ayudarme. Yo le dije a mis amiguitos que tú vendrías. Yo estaba absolutamente seguro y convencido que nos ibas a salvar, que nos ibas a rescatar, porque yo creo en mi papá. Gracias por venir. Y los demás niños lo aplaudían y le decían: sí, él nos dijo que usted nos rescataría, y todos pusimos la esperanza en eso. A este retiro vinimos a eso hoy, a dejarnos
encontrar por nuestro papá, por el único que tiene la capacidad de rescatar, restaurar y salvar nuestra vida plenamente, ¿ustedes creen que su papá les puede salvar de cualquier situación o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo creen o no lo creen? Levanten la mano los que sí creen en ello. ¿Ustedes creen que no importa por grande que sea el problema, la dificultad o la circunstancia que estemos viniendo, Él puede mover todas esas cantidades de escombros, de ruinas, puede mover todo eso y sacar de nosotros la mejor versión o no? ¿Ustedes creen que Él cumple promesas o no? ¿Ustedes creen que Dios sana corazones o no? Y que Él es fiel. Nos vamos a dejar rescatar hoy, restaurar, sanar, salvar. Última palabra. Ojo pues Mauricio está grabando y conste que él ya tomó la foto. Todos los que dijeron sí y alzaron la mano, él les va a pedir cuentas en retiros venideros sobre las palabras de afirmación que dijeron hoy. Listo. Entonces miren, una de las cosas más lindas es que casi siempre comenzando un año uno tiene muy buenos propósitos, uno tiene muchos proyectos y este año sí. Y por ahí algún santo decía que de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. ¿Cómo es la frase? De buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Las buenas intenciones no son malas, pero es que las intenciones tienen que estar acompañadas de una serie de acciones que me permitan concretizar, cristalizar, llevar a efecto, ejecutar esos propósitos que tengo. El fenómeno gimnasio famoso en Medellín, que en enero los gimnasios están llenos y en marzo están vacíos. ¿Recuerdan eso? Todo el mundo quiere bajar los kilitos de la natilla, los buñuelos y el palacio del colesterol en el cual cayó en tentación en diciembre, pero en marzo están vacíos. Y bueno, los que se compran la bicicleta elíptica, termina, ustedes saben para qué esas bicicletas, para colgar los trapos, las toallas y demás. Entonces, Dios lo que quiere, como lo dice Mauricio hermosamente, es que nosotros tengamos de verdad consistencia, un proyecto de vida apalancado en Dios. Ahora bien, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dice Jeremías 29:11, Jeremías 29:11, repito las citas bíblicas varias veces para quienes toman nota. Jeremías 29:11, texto muy conocido, cita famosa para los que somos apasionados por la palabra de Dios. Dice el Señor allí: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de asegurarles un futuro lleno de esperanza. Repito, dice el Señor, Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de asegurarles un futuro lleno de ¿qué? Esperanza, en el año de la esperanza, del jubileo y todo lo demás. Entonces, como Dios dice siempre la verdad, esto quiere decir que Dios quiere que el 2025 sea el año de la bendición para usted y para mí, el año de gracia, el tiempo de Dios en nuestra vida, el tiempo en el que usted y yo tomemos posesión de todo lo que nuestro papá nos quiere dar. Dios quiere darnos cosas grandes y lo mejor está por venir. Dios no es tacaño. Dios nos quiere dar bendiciones grandes a nivel espiritual. Dios nos quiere dar bendiciones grandes a nivel económico. Levanten la mano los que quieren bendiciones espirituales y los que quieren bendiciones económicas y familiares y afectivas, laborales y en todas las áreas. Dios, bueno, dejen la mano levantada entonces. Ya veo que sí quieren muchas cosas y es muy bueno. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad a la puerta y se os abrirá. Entonces el problema no está en Dios, porque Dios es generoso, es un papá bondadoso, misericordioso, amplio, que nos quiere dar abundancia en todas las áreas de la vida. Yo vine para que tengan vida y la tengan ¿cómo? Él lo prometió y Él lo cumple. ¿Dónde está el problema? En nosotros, que no sabemos a veces cómo tomar posesión de las bendiciones de Dios. ¿Ustedes quieren aprender a tomar posesión de las bendiciones, sí o no? ¿Seguro? Última palabra.
Vamos entonces a la conquista de nuestras bendiciones. Una de las cosas que más nos impide a los seres humanos poder alcanzar lo que Él tiene para nuestro proyecto de vida, porque Dios es muy soñador. Recuerden, el más soñador de todos se llama Dios. Dios soñó con un universo hermoso y ese sueño se hizo. Dios soñó con su Hijo amado Jesucristo redimiendo y salvando a todos los hombres de todos los tiempos y ese sueño se hizo. Dios soñó con su vida y con mi vida y ese sueño se hizo. O sea que ustedes son parte del sueño de Dios, qué lindo. Ustedes son hermosos sueños de Dios, hechos realidad. Ahora bien, Dios tiene grandes sueños con ustedes y conmigo. ¿Y esos sueños se harán? Levante la mano los que tienen sueños. No los que tienen sueño a esta hora tan temprano de la mañana. ¿Esos sueños se van a hacer realidad o no? Salmo 37:4, cita famosísima. Salmo 37:4, ama al Señor con ternura y Él concederá los sueños más profundos de tu corazón. Pero por más que nos sepamos esa cita de memoria, acá lo importante no es tenerla en la mente, sino tomar posesión de ella, hacerla vida de mi vida. Entonces, los obstáculos de los sueños. Miren, a veces vemos personas que son aparentemente muy triunfadoras y que les va muy bien. Esta semana leía una definición de lo que es un triunfador y me llama mucho la atención. Decía que un triunfador es un fracasado que lo volvió a intentar. ¿Qué es un triunfador? ¿Alguien aquí que haya tenido en su vida algún fracaso económico? ¿Alguien que haya tenido fracasos afectivos en relaciones de pareja? Académicos, laborales, bienvenidos, porque es que los vencedores, los triunfadores, son los que fracasaron muchas veces. ¿Qué es un triunfador? ¿Un qué? Un fracasado que volvió a intentar. Por eso no se dé por vencido, siga, persevere, no se dé por vencido. Cuando un hombre se da por vencido, un cristiano se da por vencido, la humanidad entera se da por vencida. Y cuando un cristiano se levanta, la humanidad entera se levanta. No solamente alcanzaremos nuestros sueños, sino que seremos trampolín, impulso, modelos, referentes inspiracionales para que otros también alcancen muchos sueños. Tenemos una responsabilidad impresionante con nuestros sueños, pero también con una humanidad que necesita ver ejemplos y personas que demuestren cómo desde la humanidad frágil es posible trascender y ser restaurados. Ahora bien, para poder salir adelante, yo tengo que aprender a conocerme a mí mismo y a trabajar en lo que me obstaculiza la consecución de los sueños que Dios tiene para mí. Una de las cosas que más hemos detectado muchos evangelizadores en los últimos años, Mauricio ahorita me echaba unas flores y se me olvidó decir que soy yo quien lo admira a él, soy yo quien verdaderamente he aprendido mucho de él, y finalmente lo que él decía, todo es misericordia de Dios. Incluso cuando ustedes aplaudieron, miré para atrás a ver si había un crucifijo, no lo vi, para direccionar el aplauso al Señor, que es el que se merece todos los reconocimientos. En ese sentido, entonces, debemos aprender a identificar qué es lo que nos bloquea y qué es lo que nos impide. Una de las cosas que se ha detectado más es que el verdadero enemigo no está afuera, está dentro. Que no es tanto las situaciones de orden exterior las que me impiden la restauración y la consecución de metas, sueños, bendiciones y promesas de Dios, sino que el problema está ¿dónde? Aquí adentro. Acá es donde están los más grandes gigantes con los que yo tengo que combatir. Ahora bien, ustedes me decían que han vivido situaciones difíciles en sus vidas, ¿cierto? Fracasos, situaciones dolorosas. Todo esto nos lleva a sentirnos en ocasiones frustrados, impotentes, fracasados, inferiores, nerviosos, inseguros, y una cantidad de cosas se detonan en uno cuando vive experiencias de fracaso en la vida. De ahí la importancia de la famosa resiliencia. Pero quiero que tomemos posesión hoy de la primera cita bíblica o la primera promesa para que la hagamos nuestra.
Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, 3. 147, 3 dice que el Señor sana a los que tienen el corazón quebrantado y venda sus heridas. ¿Cómo dice? El Señor sana a los que tienen el corazón, ¿cómo? ¿Y qué es lo que venda? Sus heridas. ¿Le han quebrantado o quebrado el corazón alguna vez en su vida? ¿Ha recibido heridas a lo largo de su historia? Y a Dios le fascina levantar al quebrantado y sanar heridas. Pero entonces, para poder tomar posesión de este texto bíblico, de esta promesa, lo primero es que nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras grietas, cuáles son nuestras fisuras, cuáles son nuestras heridas y cuáles son las situaciones que me han impedido lograr lo que Dios tiene para mí, que ciertamente es muy grande. Las promesas de Dios son muy grandes y de mucho valor. ¿Cómo son las promesas de Dios? Muy grandes y ¿qué? Y de mucho valor. Grandes y de mucho valor. Entonces, vamos a definir más o menos qué es una herida emocional para poder identificarlas y trabajar en ellas en aras de alcanzar nuestros sueños. ¿Qué son las heridas emocionales? Son choques o lastimaduras que un ser humano recibe en su amor propio. Repito, las heridas emocionales son choques o lastimaduras que un ser humano recibe en su amor propio. Es cuando usted y yo tenemos un acontecimiento o una situación intensa de dolor. Pregunto, ¿han vivido en su vida alguna situación cercana, una emoción intensa de dolor? Cuando vivimos una situación intensa de rabia, de ira, ¿han experimentado esa ira que uno ve al otro pequeñito, más pequeñito que yo? Que uno aprieta los dientes y fractura las muelas. O cuando hemos sentido emociones intensas de tristeza. Han vivido episodios, capítulos de total tristeza, desconsuelo, frustración. ¿Lo han vivido o no? O emociones intensas de miedo, desesperación, pánico, angustia, nerviosismo. ¿Lo han vivido también? Emociones intensas de amargura, decepción, desencanto. Levanten la mano los que han experimentado las anteriores sensaciones o emociones. Bienvenidos al club de las heridas emocionales. Y ahí es donde Jesús se deleita trabajando en los corazones rotos, en los corazones descompuestos. Dice Mateo 9:35 de Mateo, que Jesús recorría ciudades y aldeas curando enfermedades y dolencias. Recorría ciudades y aldeas curando enfermedades y dolencias. Enfermedades físicas, obviamente, y dolencias las del alma. ¿Cuáles son peores? ¿Cierto que son las más terribles? Entonces, vamos a analizar cómo afectan estas heridas todo nuestro ser. Una herida emocional afecta la multidimensionalidad del ser. Si yo no soy sano de mis heridas emocionales, eso me va a impedir recibir bendiciones que Dios tiene para mí. ¿Y cuál es el problema? Que nos vamos envejeciendo, en ocasiones sin ser sanos del corazón. Incluso evangelizadores, líderes, servidores, laicos, sacerdotes, personas que van pasando del cuarto al quinto piso, al sexto, al séptimo, y envejecen llenos de heridas emocionales. Personas con muy buenos talentos y dones que Dios les dio para ministrar musicalmente, para predicar, para evangelizar, o capacidades en su vida profesional, muy buenos en el ejercicio, el don o el carisma profesional que hayan recibido, pero por dentro llenos de ¿qué? Heridas, amargados, neuróticos, que no se los aguanta nadie, resentidos, inseguros, envidiosos, celosos, controladores, imponentes,
desconfiados. Tantas cosas podríamos citar cuando el corazón no está sano. Soberbios, orgullosos, prepotentes, arrogantes, aparentes, vanidosos, superficiales, materialistas, apegados, lujuriosos, apáticos, desinteresados, depresivos, que caen en desidia, desinterés y apatía por la vida, procrastinadores a morir, desordenados, impuntuales, inmisericordios. ¿Les defino más? Todo eso hace parte de la cantidad, de la amplia gama, del espectro, del horizonte grande de cosas que ocurren aquí dentro cuando no somos sanos. No somos sanos. Entonces ahí es donde se escucha a veces de grandes líderes evangelizadores con tremendos escándalos. Predica muy lindo, pero mire su matrimonio, se separó de la esposa. Suele suceder en ocasiones, créanme. Una vez un predicador dio una charla de parejas hermosa, y adelante en primera fila estaba la esposa. Todo el mundo lo aplaudió y ella también se levantó y aplaudió y dijo: bravo, bravo, ese es el esposo que yo quiero tener. Una señora por allá que no escuchó eso también se vino a felicitar al predicador: qué conferencia de parejas tan linda, hermosísima. No, y le fue y le dijo a la esposa: tan bueno para usted con ese esposo como ora y predica y canta de lindo. Y ella le dijo: eso dice usted porque no vive con él. Evangelizadores que sus hijos crecen resentidos con Dios porque sus padres, por estar a toda hora evangelizando, no les dieron tiempo, no llenaron la mochilita emocional. Pero bueno, salgamos del campo de los evangelizadores. Ingenieros que construyen grandes megaconstrucciones, pero no saben construir puentes que los comuniquen con Dios. Nutricionistas gordos. Un amigo que tenía sobrepeso, más de 100 kilos, lo enviaron de la empresa a la nutricionista. Y cuando regresó le preguntamos: Paniagua, ¿cómo te fue con la nutricionista? Él es muy palabroso. Empezó a decir su rosario y palabras: vieja, hijo de Hewlett Packard, bueno, HP, todo eso. ¿Cómo es que se Mauricio? Hijo pródigo, hija pródiga. Y empezó a emitir una cantidad de palabras despectivas, desobligantes con ella. ¿Pero por qué estás tan bravo? Me decía que no coma harinas, dulces, grasas. Y la miré yo y era una vieja y más gorda que yo, con 200 kilos de sobrepeso. Entonces, existen nutricionistas gordos, odontólogos con caries. Mauricio no es ese. Mauricio odontólogos con caries, nutricionistas gordos, abogados que estudian derecho y caminan torcido, ¿cierto? Ingenieros con grandes megaconstrucciones y evangelizadores que no son coherentes. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón sano. Aquí lo más importante no es que nos disparemos en cierta área y lleguemos a ser reconocidos y sobresalientes. Aquí lo importante es que seamos seres integrales. Y un ser integral es aquel que tiene un corazón sano, es aquel que es coherente. Cuando yo soy coherente entre lo que creo, si creo en Jesús, tengo que ser coherente con la vida de Jesús. Coherencia entre lo que creo y las intenciones de mi corazón, entre lo que creo y lo que pienso, entre lo que creo y lo que hablo, entre lo que creo y mis actitudes, entre lo que creo y mis acciones. Pero muchas veces por un lado va la creencia religiosa y por otro va la intención, el pensamiento, la palabra. Es decir, estoy dividido. Dios quiere cristianos coherentes. ¿Qué necesita la humanidad? ¿Cristianos coherentes o no? Y recuerden que las palabras mueven, pero el testimonio arrastra, ¿o no? Como decía San Francisco de Asís: predica todo el día y si te queda tiempo, habla. ¿Cómo decía? Ahora, esa coherencia que me la da el ser sano de estas heridas emocionales. Levante la mano los que quieren ser sanos. Seguro. Cuando yo soy sano, soy coherente. Cuando soy coherente, me vuelvo auténtico.
La autenticidad es pureza, la definición de autenticidad es algo que es puro en su estado. Entonces la coherencia me da autenticidad, no soy fingido, no tengo postizos, máscara, no necesito demostrar, me dedico a ser. El tema hoy de las redes sociales es muy bueno y muy delicado. Las redes sociales son maravillosas como vehículo para muchas cosas buenas. Pero cuando este corazón no está sano, me dedico a tratar de aparecer, de mostrarle al mundo. Y es que el cristiano que está sano no necesita mostrar. Cuando yo busco mucho ser visibilizado, que me miren, que me aplaudan, que me reconozcan, que me den créditos, que yo hacerme famoso y reconocido, eso en el fondo son producto de profundas heridas emocionales, carencia de amor, ausencia de Dios. Porque el que tiene el corazón sano no necesita mostrarse, ¿o sí? Recuerden que una vez a Jesús hizo un milagro y lo querían proclamar rey. Y él se dejó, se fue por allá solas a orar. No permitió que lo proclamaran rey. Se fue por allá a un lugar solitario a orar. Porque todo lo otro, los aplausos, el reconocimiento, aumentan el ego, el orgullo. Mientras que la oración alimenta autoestima. ¿Queda claro ese concepto? Entonces, cuando yo estoy sano, soy auténtico. Y cuando soy auténtico, tengo autoridad moral. Y cuando tengo autoridad moral, tengo carácter espiritual. Y cuando tengo carácter espiritual, tengo enfoque, determinación, me empodero. Empiezo a tener un despertar espiritual. Y el despertar espiritual en el cristiano es saber quién soy y para qué estoy en este mundo. Y cuando tengo el despertar espiritual, empiezo a vivir un avivamiento conmigo y con los míos. Repito despacio. Cuando soy sano, entonces eso me da coherencia. Estoy unificado, no dividido, en mi ser interno. La coherencia me da autenticidad, que es pureza. La autenticidad me da autoridad moral. Puedo hablar con autoridad, me respalda el testimonio. Cuando tengo autoridad moral, la autoridad moral me da carácter espiritual. Carácter viene de característica. Carácter, soy un hombre que no soy descaracterizado, no me mueven las olas de las situaciones, no, yo determino mi vida bajo la voluntad de Dios. Cuando tengo carácter espiritual, Dios me da un despertar espiritual, y el despertar espiritual me ayuda a saber quién soy, un hijo de Dios, heredero de un reino y llamado a reinar. Y cuando sé quién soy, también entiendo para qué estoy en este mundo, cuál es el proyecto que Dios tiene. Y eso me da unción, empoderamiento, enfoque. Y estaré entonces benditamente condenado a ser feliz. ¿Queda claro? Levante la mano los que quieren ser sanos de las heridas emocionales. Ven todo el cúmulo de cosas que podemos recibir si somos sanos de estos. Pero para poder ser sanos de todo esto, necesitamos entonces conocernos bien para ponerse eso en manos de Dios y llevarlo al verdadero campo de batalla. Hay una reflexión por ahí que leí estos días, me llamó mucho la atención. Dice: el águila no pelea con la serpiente en la tierra, sino que la lleva al cielo y le cambia el campo de batalla y luego la suelta. ¿Dónde pelea el águila con la serpiente? ¿En el suelo o en el cielo? ¿Qué es lo que le cambia? La serpiente no tiene resistencia, ni poder, ni ningún equilibrio en las alturas. La pobre serpiente en las alturas hasta se asfixia. En su terreno, en el piso, la serpiente es poderosa y mortal. En las alturas es inútil, débil y vulnerable. Está a merced del águila. Cuando estés triste, solo o cansado, lleva tus luchas a las alturas en oración, y nuestro Padre Celestial peleará por ti. ¿A qué venimos a este retiro? A elevarnos en las alturas. ¿A qué venimos a este retiro? A entrar en la dimensión divino celestial. Porque recuerden que el cielo no es un lugar, es un estado. Así lo define el cristianismo, los padres de la iglesia, desde la Sagrada Escritura. El cielo, más que un lugar, es un estado del alma. Entonces, a este retiro vinimos a subir ¿a dónde? Al cielo, a las alturas,
para que ¿quién pelee por nosotros? ¿Quién? Dios pelea por nosotros. No luches contra el enemigo en tu zona de confort. Cámbiale el territorio de todas tus luchas y llévalo a lo más alto, y tendrás la certeza de que no todo está perdido. Tendrás la certeza de que la victoria y las bendiciones de Dios estarán contigo en todo momento. ¿Quedan claros dónde es la lucha? El problema no es las heridas emocionales que usted y yo tengamos. El problema es que no estemos combatiendo en el lugar adecuado. Entonces, frente a las heridas emocionales, hay varias cosas que debemos decir. Varios tipos de heridas. Número uno, las recientes. ¿Alguien a quien recientemente le hayan herido? Gracias. Bueno, perfecto. Heridas viejas. ¿Alguien que tenga acá heridas emocionales viejas? Aumenta el número de los cotizantes. Hay otro tipo de heridas que son heridas negadas. El famoso estado de negación, que es cuando la persona no acepta la realidad, cuando en el fondo sabe que es así, pero lo niega siempre. Por ahí tenía un amigo, yo en una época que estaba en mi pueblo, en que la novia le montaba muchos cachos, y todos le contábamos, la vimos en tal parte con otro, ya te montó cachos con eso y él no aceptaba. Y yo le dije un día, pero usted ¿por qué no acepta la realidad? Si ya te hemos dado muestras tangibles y evidentes, y aún así. Y él me dijo la verdad, vea Juan Carlos, en mi pueblo me dicen caliche, va caliche, yo sé que eso es verdad, pero yo no lo acepto y así sufro menos, me hago el bobo más bien y no lo acepto. Hay gente que en el fondo sabe cuál es la realidad, pero no la acepta. Bueno, yo sé que eso a usted no les ha pasado. Acá no hay nadie que tenga estado de negación. Eso es por allá en otro lugar donde yo predico. Sí hay gente que cae mucho en eso, pero aquí nadie. Y las otras heridas son las heridas bloqueadas. Nuestro sistema nervioso central es muy inteligente, está comprobado ya, y él trata de bloquear situaciones de dolor. Hablaba con dos niñas que cuando estaban adolescentes, la diferencia de edad de ellas era 2 años. Y cuando estaban adolescentes, incluso parte de la niñez y la adolescencia, el papá causó mucho daño en la casa con sus infidelidades, violencia afectiva, emocional, muchas cosas. Y una de ellas, la menor, hablando con todas dos, la menor contaba y recordaba eso llorando. Yo veía las heridas ahí latentes. Mientras que la mayor, que supuestamente debería tener más conocimiento de eso y memoria, pues lo vivió a una edad más avanzada, no se acordaba de nada. Yo le decía, venga, pero ¿por qué no te acuerdas de nada? Me dijo, Juanquita, yo no sé, pero yo no me acuerdo de nada de todas las cosas que mi hermana describe al detalle. Y vieron juntas las dos situaciones. Y yo me puse a analizarla, y la mayor tenía profundas depresiones y crisis. Todas dos se deprimían y yo veía las consecuencias de todas las heridas, pero una no las reconocía y otra sí. El sistema nervioso le bloqueó la mente para que no recordara el dolor. La otra sí lo recuerda y llora, pero al fin y al cabo todas dos depresivas. Entonces el sistema nervioso central bloquea ciertos recuerdos tratando de evitar dolor, pero la herida subyace adentro, no. Allá sigue avanzando. Lo explico con esto. Hay mujeres, se ha comprobado mucho de esa manera, que cuando eran niñas crecieron en un ambiente con un padre alcohólico, agresivo e infiel. Sufrieron mucho. Entonces, cuando eran adolescentes, no veían la hora de salir de la casa, de encontrar el príncipe azul, el amor de los sueños, para irse de ese infierno de casa. Y en esa carencia emocional, en ese vacío, el primero que les gustó en la adolescencia se obsesionaron con ese y se fueron con él y se casaron y pensaron que habían salido del infierno y habían llegado al cielo. Y resulta que el que se consiguieron salió también alcohólico, infiel y maltratador, igualitico al papá. Eso se llama búsquedas inconscientes. En el fondo uno jala y atrae lo que uno tiene. Esta señora que le estoy poniendo el ejemplo, es un caso real y muchos más que he visto en acompañamientos, esta señora jalonó a alguien como ella, pero eso es inconscientemente, no es de forma consciente. ¿Sí queda claro eso?
Así como cuando uno acerca un pedacito de imán al otro, se pegan. ¿Por qué se pegan? Porque tienen la misma, entonces ellos se juntan, tienen unas composiciones muy similares y se acercan el uno al otro. Lo mismo ocurre en estos casos, uno jala, atrae a la vida de uno personas con las mismas heridas. Por eso el adagio popular, cuando dos se juntan, algo tienen en común. ¿Cómo es la frase? Y eso en el noviazgo no se detecta, eso se detecta en el matrimonio y después de varios años, porque en la convivencia es donde se desnudan todos los defectos de carácter plenos. Créanme, se lo digo yo, por 11 años de matrimonio. Yo a veces en todo este proceso mirando a mi esposa, yo le digo a Dios así en mi confianza, no jodas Dios. Mi esposa tiene las mismas heridas emocionales que yo he tenido que trabajar y que sanar. Y además que ella en su oración y su reflexión detecta lo mismo. Pero es con el tiempo que uno va descubriendo eso, porque cuando dos se juntan, ¿qué? Algo tienen en común. Entonces volvamos a la señora que tuvo ese papá y se casó con un señor así. Entonces, sufrimiento de niña, de adolescente y sufrimiento en la etapa adulta con el matrimonio. Tiene hijos y los hijos también se van inclinando al licor, a la infidelidad, sigue ese legado generacional ahí latente. Entonces la señora empieza a sufrir con los hijos por lo mismo. Y vienen los nietos también con el mismo legado generacional. Por allá como a los 70 años, esa señora empieza a sufrir de Alzheimer o empieza a reblandecerse su cerebro y empieza a sufrir una cantidad de cosas donde se desconecta de la realidad. Y está comprobado científicamente que esa desconexión la hace el sistema nervioso a propósito porque ya está cansado de sufrir. 70 años de sufrimiento, ya no aguanta más ese cuerpo. Entonces tiene que desconectarse, Alzheimer, irse a un mundo imaginario. ¿Cómo es que se llama la otra enfermedad que tiemblan mucho? Parkinson. Y una cantidad de alteraciones acá. Porque todo, ¿de dónde viene? ¿De heridas qué? Entonces yo estoy seguro que ni ustedes ni yo queremos repetir los patrones conductuales de nuestros ancestros, ¿o sí? Que tienen cosas muy lindas, pero también tenían heridas emocionales y cometieron errores, ¿o no? Yo he conocido más de una mujer que me ha dicho, yo ni por el berraco repito la historia de mi mamá fue muy boba, yo me hubiera separado de mi papá ahí mismo desde el principio, y se casan, igualitico, y después las he visto que me dicen llorando años después, ay Juan, lo que te dije, vea, me lo conseguí igualitico. ¿Por qué? Porque ella creció en ese ambiente, tenía esas heridas y jalonó otra persona. Por eso, para los que están solteritos y en proyecto de vida afectivo, cuanto más sano estés, más sana va a ser la persona que vas a traer hacia ti. Yo les digo a muchas personas solteras, mujeres y hombres, séale fiel desde ya al hombre que va a ser su esposo. Séale fiel desde ya a la mujer que va a ser su esposa. Trabaje en la sanación de su corazón y verá que va a traer una persona de bendición para su vida. ¿Sí estamos claros con eso? ¿Este retiro, cuál es el título del retiro? Bueno, ¿esto tiene que ver con restauración o no? Sigamos entonces en el proceso de nuestras heridas. Así como a grandes rasgos son muchos detalles, ¿cómo detectar mis heridas emocionales? Número 1, cuando soy muy susceptible. Recuerden que la sensibilidad es normal, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos sentidos, sensibilidad, sentimientos, tristeza, alegría, todo esto. Pero lo que detecta que en mí hay una herida emocional es cuando soy demasiado susceptible. Y la susceptibilidad es cuando yo por todo me lleno de angustia, me lleno de ansiedad, de preocupación, de tristeza, todo me estresa, todo me angustia. Como dicen coloquialmente, ese se ahoga en un vaso de agua, esa se marea boleando un poncho, dicen en mi pueblo. ¿Conocen gente susceptible por ahí o no? ¿Sí o no? Pero es cierto que aquí nadie, aquí nadie es susceptible, ¿o sí? Que se ponen a llorar con cualquier cosa, ya están en un mar de lágrimas. Y eso evidencia herida emocional. 2, cuando sufro de irritabilidad excesiva y baja tolerancia hacia los demás. Cuando soy demasiado irritable, cuando en términos muy juveniles me enchuquizo por nada, me rambotizo, cuando voto el cambio. En mi pueblo que la costumbre era de arrieros, de caballos, de mulas, entonces decía, votó la grupa. Y votó la grupa es que a las mulas o a las yeguas les ponen en la cola algo que les amarra la silla y en la parte de adelante. Entonces cuando había una mula que era una yegua muy briosa, se dice, muy brava,
entonces en todos sus brincos botaba la grupa porque era una yegua muy brava. Entonces en mi pueblo se hizo esa famosa la expresión, no, fui a hablar con ella y botó la grupa. Estábamos con él y en plena reunión botó la grupa. Menos mal aquí nadie bota la grupa, ¿cierto? Nadie se enchuquiza, nadie se rambotiza, nadie echa cantaleta bravo o brava, nada. Entonces cuando yo tengo mucha irritabilidad y baja tolerancia a los demás, ahí hay una manifestación de una herida emocional. Es más, me decía una mujer hace algún tiempo, vea Juan Carlos, a veces algunas mujeres somos tan complicadas, algunas, me dijo así, algunas que con solo ver a otra mujer ya nos estamos imaginando o haciendo una idea de su forma de ser sin verla actuar, ni hablar, ni expresarse. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí, Juan, así soy de horrible yo. Nadie se parece a esa amiga mía, ¿cierto? Bien, otra evidencia de herida emocional, cuando soy muy mentiroso. Cuando soy un mar de mentiras, por todo y por todo digo una mentira. Y acuérdense que el mentiroso debe tener muy buena memoria, porque si no, entre mentira y mentira, ¿lo pillan o no? Yo diría que hasta tendría que anotarlas. El mentiroso debe tener muy buena memoria. Otra manifestación de herida emocional, cuando me justifico por todo, cuando nunca reconozco mis errores, mis defectos de carácter. Supongamos, Mauricio me dijo que para que predicara a las 9 y que yo le dijera, llegara a las 9:30, súper retrasado a las 10, le dijera, qué pena, Mao, es que había un trancón impresionante, un taco muy grande, y mentiras que Mauricio habló con mi esposa, y mi esposa le dijo que el taco era pero un taco de cobijas, no de tránsito. Hay gente que por todo se justifica, ¿o no? ¿Conocen gente así? No, yo pensé que aquí no había nadie. Bueno, eso es un acto de humildad, démosle un aplauso por esa humildad. Ya eso es un avance muy significativo. Miren, se dice en todo el campo terapéutico, psicológico, en el trabajo social, todo, que la persona que reconoce que tiene un problema, ya el 50% de la restauración está dado. Cuando dice el que consume licor, no, es que yo no soy alcohólico, yo nomás estoy en un parque. Es que hay bebedores sociales, hay alcohólicos sociales, es que no es el que lo hace de vez en cuando, ya hay una dependencia de la sustancia. Hay bebedores sociales, bebedores fuertes y bebedores problemas. Social de vez en cuando. Fuerte el que toma y toma toda una noche, 2 o 3 días, pero sabe cuándo para. Y bebedor problema, el que nunca es capaz de parar y genera todo tipo de conflictos. Entonces los que se justifican, no, es que yo no amanezco en el parque tampoco, es que yo consumo drogas de vez en cuando, eso tampoco me tiene controlado a mí. Esos se están justificando. Pero el que dice, no, yo reconozco que sí en mí, aunque sea ocasional, ya se está generando una dependencia. Y es que un lazo grueso ata a una persona, ¿cierto? Y una sedita dental delgada, supongamos un águila, que uno le amarra una patica, con un lazo grueso no puede volar, ¿cierto? Y con una sedita dental puede volar. Si le amarramos la pata con una seda dental se puede elevar y la amarramos bien, no vuela. Si le ponemos, se corta la pata, pero la seda dental es fuerte. Entonces lo que yo quiero decir es que el tema no es la proporción menor o mayor. Cuando ya hay dependencia es una situación. Pero cuando yo reconozco y no me justifico, acepto, lo reconozco, es mi problema, ya el 50% lo tiene superado en un 50%. ¿Listo? Muy bien. Cuando soy muy quejumbroso, cuando por todo me quejo, menos mal aquí nadie se ha quejado hoy, ¿cierto? Nadie se ha quejado de nada. Que bueno, el sol, el frío, la llegada acá, que son de que bueno, este lugar es muy bonito, es muy hermoso. Cuando soy muy perfeccionista, una cosa es el orden, qué rico el orden, ¿cierto? El orden da paz. Otra cosa es la psicorrigidez, el perfeccionismo y la simetría. ¿Conocen gente así? Por allá afuera, todos esos no vinieron hoy. O cuando soy muy crítico, cuando a toda hora estoy criticando, juzgando, señalando. Y acuérdense, ojo con esta frase, el que critica se acusa de sus propias faltas. ¿Cómo es la frase? Lo que tanto me molesta del otro lo tengo yo. Y alguien dirá, no. Una vez una señora me dijo a mí, no, eso es mentiras, Juan Carlos, yo no acepto eso. Que usted me diga a mí que el que critica se acusa de sus propias faltas. No es así. Porque lo que más le he criticado yo a mi esposa es su alcoholismo y su infidelidad. Y yo nunca le he sido infiel con ningún hombre. Es más, me casé de blanco, llegué virgen al altar y nunca me he tomado una gota de licor. Eso no aplica en mí.
Y yo le dije, vaya, busca dónde está su infidelidad y su alcoholismo, pero que lo tiene, lo tiene. Y le dio rabiecita. No es así, no le acepto. Juan Carlos, con mucho respeto, pero no le acepto. Y yo, vaya, búsquelo. Y es tan de malas que salió de ahí y le invitaron a una conferencia con este sacerdote, el padre Pepe Espinosa, el de México. ¿Cómo es que se llama él? Ángel Espinosa. El padre Ángel, que es todo de parejas. Y el título de la conferencia, él vino acá a Medellín y era 20 formas de infidelidad en la vida en pareja. Y fue a la conferencia y se dio cuenta que tenía 19 de las 20. La única que no tenía era la físico-sexual. Y se acordó de mí y me dijo, ay Juan, y me acordé de usted y sí soy infiel. Y es tan de malas o tan de buenas que en medio del problema del alcoholismo el esposo le invitaron para unos grupos que se llama Al-Anon, que es para los familiares de los alcohólicos. Y allí le narraron la historia del fundador de Alcohólicos Anónimos. Él simplemente no la va a narrar toda, sino un pedacito. Él era un borrachito de Estados Unidos, década de 1920, y por ser alcohólico era mujeriego, porque el licor dispara las emociones, genera mucha neurosis, altera el sistema nervioso central, era agresivo, violento física, emocionalmente, irresponsable, nervioso, ansioso, vivía angustiado, estresado, iracundo, todo eso. Entonces él tapó la botella y pensó que se le había arreglado la vida, y siguió siendo lujurioso, agresivo, neurótico, difícil, complejo, irresponsable. Se puso a investigar, pero ¿qué me sirvió tapar la botella si sigo siendo igual? Se puso a investigar en psicología y descubrió que el alcoholismo genera toda esa vida ingobernable, como lo llaman ellos. Y descubrió que eso se llama neurosis. Esa es la neurosis, alteración del sistema nervioso central. El licor, así como me hace ir para los lados caminando como un títere y me pone a hablar arrastrado, dispara las emociones totalmente. Aunque ya usted haya pasado el guayabo, como lo decimos, ya ese licor empieza a distorsionar emociones, alterar el sistema nervioso central. Entonces él descubrió todo eso. ¿Cómo? Entonces tengo que recuperarme la neurosis. Y desarrolló 12 pasos espirituales hermosísimos. A través de una monja jesuita que lo evangelizó, él cogió y aplicó 12 pasos muy lindos entre psicología y espiritualidad cristiana. Y con esos 12 pasos se curó de la neurosis alcohólica. Y ya estaba feliz, ya no era agresivo, no era lujurioso, no era irresponsable, no era ansioso, no era nervioso. Ya estaba súper bien. Y cuando él se recuperó, se restauró, adivinen quién era el problema. La esposa. La esposa ya era la agresiva, violenta, neurótica, difícil, ansiosa, angustiada, estresada, depresiva. El licor dispara emociones. Miren que comienzan todos contentos, prendiditos, se ríen por todo, y ya borracho, yo vivo un hijo de tanta, mi vida no vale nada. ¿Es verdad o no? Mire cómo juega el licor con el campo emocional. Y ella entonces ya era el problema. Y él se puso a analizar a su esposa, Bill W. Pero ¿cómo así? Mi esposa está igual. Y se puso a investigar y descubrió que la neurosis o las enfermedades psicológicas son mucho más contagiosas que las enfermedades físicas. Es decir, yo le pego más fácil la neurosis a mi esposa que la gripa o el COVID. Y que un neurótico, un alcohólico que activa neurosis, que todos la activan, contagia a 60 personas alrededor, entre familiares, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Será que necesitamos ser sanos o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es importante trabajar en esto de las heridas emocionales o no? Esa señora fue y me dijo, Juan Carlos, con vergüenza, te pido perdón por la forma en que te hablé. Si es verdad la frase que dijiste, que el que critica se acusa sus propias faltas. Si soy infiel, si soy alcohólica. Mente alcohólica. El compañero del alcohólico desarrolla neurosis alcohólica, mente alcohólica. ¿Se acuerdan lo del fumador pasivo? ¿A quién le hace más daño el humo? ¿Al que fuma o al otro? Lo mismo sucede con la neurosis. Qué importante ser sanos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto hemos rayado a nuestros hijos? A nuestros familiares y seres queridos. Bien, entonces esas son las características de las heridas emocionales. ¿Sí quedan claras o no? Bien, a grandes rasgos vamos a analizar estas heriditas, le hacemos unas aplicaciones para que entremos a hablar de cómo afecta eso nuestro proyecto de vida, porque en principio dijimos que Dios tiene cosas grandes para nosotros este año, ¿no? Que lo mejor está por venir, ¿o no? Que usted y yo vamos a tomar posesión de esas bendiciones, pero para eso tenemos que ser restaurados, ser sanos. Si este corazón no se restaura, restaurar es reparar lo que se dañó. Si no reparamos primero acá, no podemos conquistar todo lo que Dios nos tiene. Entonces, desde la psicología y la espiritualidad cristiana se ha hecho como una síntesis de las 5 heridas que más afectan. Una de ellas se llama herida de rechazo. Generalmente estas heridas cuando más afectan es en la etapa de la niñez o desde el vientre de la madre.
aquellos embarazos no deseados de los noviecitos, que yo no podía quedar embarazada, todo eso ya genera herida emocional en el niño. Aquel tema del rechazo del sexo, cuando en el 4º mes pueden saber que es, y si era una posición machista, viene una niña, qué pereza, es herida emocional. Cuando es síndrome de Down, que ¿por qué Dios no? ¿Por qué nos castigó? Herida emocional. Es decir, un niño para que crezca sano emocionalmente necesita amor y aceptación, y de no tenerlo, entonces viene una cantidad de consecuencias. Y también heridas de rechazo cuando en la niñez, ya el niño, los papás por estar muy ocupados, por tener un estilo de vida que tienen que sostener, no le dedican tiempo. Ahí también se genera herida de rechazo o de abandono. Entonces, queda claro que la herida de rechazo es cuando el niño, también hay herida de rechazo en la adolescencia o en la etapa adulta, pero enfoquémoslo desde la niñez, ya cada uno va haciendo el rastreo dónde están sus heridas, pero generalmente lo más marcado es desde la niñez, es cuando me rechazan por el motivo que sea, no me dieron el amor que yo necesitaba, la aceptación y el cariño. ¿Estamos con esa herida? Segunda herida, abandono. Es cuando por circunstancias, como lo mismo de los novios que quedan embarazados y finalmente él la abandona a ella, no tenía madurez esa relación y él se fue ya detrás de su proyecto de vida y quedó ella con el niño, entonces le toca ser mamá y papá a la vez, una familia disfuncional, un niño disfuncional con unas carencias emocionales, porque para crecer sanos emocionalmente necesitamos amor de papá y amor de mamá. Entonces se genera herida de abandono. ¿Queda claro esa? Hay un ejemplo que a mí me impresiona mucho, un amigo que tiene un bus grande, muy bonito, de lujo, transporta niños para un colegio de un estrato socioeconómico adinerado. Ojo, ya no se dice clase alta, todas las clases son iguales, se dice estrato socioeconómico adinerado, es diferente. Entonces, un niño, el primero que recogía a diario, la empleada del servicio, esta niña, le decía a él: don Uriel, ese niño lo idolatra a usted, el niño todo el día habla de usted, ¿por qué lo quiere tanto? Yo le decía: no, yo no sé, él llega y me pregunta cosas y yo le explico. Después fue la profesora del colegio que tuvo que salir a preguntar por el conductor del bus: usted es don Uriel, es que le pedimos al niño que dibuje la persona que él más quiere, que idealiza, el referente de él, que lo que quiere ser, él quiere ser como usted, conductor, don Uriel en todo. Hicieron una investigación con ese niño, resulta que los papás son personas muy adineradas, dueños de una empresa muy grande acá en Medellín, que se mantienen viajando por el mundo y no le dan tiempo al niño, o en sus empresas, sus viajes, sus negocios, y el niño mendigándole amor al conductor del bus. Cuando no nos llenan la mochilita emocional, o no la llenamos los padres, esos niños van creciendo y empiezan a mendigar amor y a mendigar felicidad. Yo tuve que trabajar mucho en mi herida de abandono, enseguida les explico por qué. Tuve que trabajar mucho esa herida de abandono y la de rechazo. Pero queda clara esta herida. Tercera, humillación. Cuando nos humillan, nos maltratan, nos apacharran, nos lastiman nuestra autoestima de forma profunda y nos hacen mucho daño. Cuando nos menosprecian, nos comparan con hijos de otros, con otros hermanos, con primos. Cuando de alguna manera algún amiguito. Herida de traición, cuarta, cuando nos traicionan, cuando el papá abandona o la mamá abandona, o el hermano o la hermana nos traiciona, o el mejor amigo o la mejor amiga. Y la quinta, herida de injusticia, cuando nos cometen todo tipo de injusticias a lo largo de la vida. ¿Quedan claras las 5 heridas? ¿Cuál es la primera? Segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no nos sanamos, restauramos de esas heridas, cuando estamos adultos nos vamos a poner unas máscaras. Y esas máscaras son las que nos impiden tomar posesión de las bendiciones de Dios y desarrollar un proyecto de vida pleno en Dios y alcanzar sueños. Herida y abandono. ¿Cuál es la máscara que se pone el que tiene herida, de rechazo? Herida de rechazo.
Quien tiene herida de rechazo se vuelve en su etapa adulta muy huidizo, muy inconstante y sin compromiso en todo. ¿Por qué? Repito, se vuelve huidizo, inconstante y sin compromiso en todo. ¿Por qué? Porque como de niño lo rechazaron, no le dieron ese patrón de seguridad, de firmeza, emocional, afectiva, entonces tiene miedo a que lo vuelvan a rechazar. Entonces inicia relaciones de pareja, pero las corta antes de que lo terminen o antes de que la terminen. Inicia proyectos y todo los deja iniciados. Por temor y miedo siempre está huyendo. Cae en un escapismo o evasión inconsciente. ¿Queda clara esa máscara? ¿Es de el que tiene herida de qué? Herida de abandono. ¿Cuál es la máscara de los que hemos tenido que trabajar con eso? Es que nos volvemos muy dependientes y cómplices. ¿Por qué dependientes? Porque estamos, digamos, en las relaciones de pareja, o es la persona que siempre se vuelve en la relación de pareja muy dependiente, o dependiente de los amigos, o que no sabe hacer nada solo o sola, o que tiene que ir de compras, acompáñame al éxito, si no va nadie conmigo al centro comercial, yo sola no voy. Algunas mujeres me han contado eso, que no les gusta hacer vueltas solas. O en las relaciones de pareja nos volvemos muy asfixiantes, dependientes. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué está buscando uno? El amor que no tuvo en la niñez. Yo me casé a mis 38 años, tengo 49. Y desde joven intentando. Pero es que, acuérdense de mi historia que no la voy a contar acá, pero fruto de una violación, nunca he conocido a mi papá hasta el día de hoy. Mi mamá se murió cuando tenía 5 años. Entonces no crecí, ni lo poquito que crecí, unos 56, ni con mamá, ni con papá. ¿Vacíos afectivos o no? ¿Carencias emocionales o no? ¿Herida de rechazo o no? Por parte del papá. ¿Herida de abandono por parte de la mamá? ¿Por qué? Porque se murió. Ella no quería morirse. No lo hizo de maldad, pero se murió. Dios la llevó al cielo. ¿Qué me queda a mí? ¿Herida de qué? Empiezo a tener novias y a mendigar como un bobo. No les puedo explicar detalles pero créanme que hoy me da vergüenza de la forma en como perdí la dignidad yo, mendigando amor. En asesorías de pareja, yo le he dicho a ciertas niñas, pero si te es infiel, si te maltrata, te hace daño, ¿por qué sigues con él? Y me han dicho, sí, Juanca, yo sé que eso es un monstruo. Ay, pero yo prefiero ese divino tormento que no quedarme sola. Herida y abandono. Una niña a la que este hombre la maltrataba, le pegaba, un día tuvo un flujo, una hemorragia, y fue al médico. Usted está en embarazo, tiene 3 meses, pero está abortando. Ella, ay, yo no sabía, estoy embarazada, pero estás abortando. Y fue y le contó a él. Y él, muy de malas, porque yo tengo muchos deseos de que hagamos el amor. Yo así no puedo. Y lo obligó. Yo, pero ¿cómo tuviste una relación así? Como, ay, usted no se imagina el dolor, el ardor. Y entonces, no, cuando él terminó de satisfacerse, me tocó irme para el hospital a terminar de abortar. Yo, no, acá no hay nada, eso no es amor. Un hombre que no le importa ni su propio hijo, que se viene a pedacitos. No, acabé. Terminó con él y a los 20 días volvieron. Y yo, ¿por qué volviste con él? Ay, es que yo lo amo, Juanca, yo lo amo. Y la miré a los ojos y le dije, ¿cierto que usted no creció con su mamá, ni con su papá? ¿Usted cómo sabe? ¿Usted es brujo? Y blanco es gallina, lo pone, herida y abandono se llama. Humillación. Las personas que las humillaron mucho de niñas se vuelven masoquistas. ¿Qué es el masoquismo? ¿Qué es masoquismo? Placer en el dolor, que les gusta que le maltraten. Como les dieron tanto martillo, les apacharraron tanto, les queda haciendo falta esa situación. ¿Sí queda claro? Se acostumbraron al dolor y hasta experimentan placer en el dolor. Bueno, aquí no hay ningún masoquista, yo sé que no. Miren, me decía una niña que era prepago. Impresionante este caso. Ya se lleva al lugar que no es ni siquiera masoquismo, sino sadomasoquismo. Que tenía un cliente, como me decía ella, que antes de tener contacto físico con ella, le decía, espere, ya desnudos, espere, prendía un cigarrillo, le decía, quémeme las espaldas, y le tenía que quemar la espalda. Y él disfrutaba mucho más del acto sexual si primero sentía dolor, ardor en su espalda. Eso es sadomasoquismo. Ahí había una herida de humillación. Por eso el tema de que las tienen que amarrar, que las esposas, que el látigo, todas esas bobadas, eso no. O sea, cuanto más natural sea el acto, por amor y ojalá bajo la bendición de Dios, lo mejor.
Sigamos. ¿Sí queda clara la máscara del masoquista? Y también el que tiene herida de humillación, la máscara es masoquismo y se vuelven golpeadores. Traición, al que traicionaron se vuelve muy controlador en su etapa adulta. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve controlador o celoso al que traicionaron en la niñez o en otras etapas? Que no le vuelvan a hacer lo mismo. Y finalmente, herida de injusticia, se vuelven muy rígidos. A quien le cometieron muchas injusticias, se vuelven en la etapa adulta súper rígidos. Demasiado rígidos, inflexibles, no ceden en nada, demasiado herméticos, porque están pensando a toda hora que les van a hacer eso. Entonces, en ese sentido, Mao, ya me acabó el tiempo, ¿cierto? Déjeme, me regala 3 minutos, sintetizo. 10. ¿Cuánto? Pues, sus 2 manos, ¿qué significan? 10. Listo, perfecto, no me paso de 10, aquí miro en mi celular el tiempo, perfecto. Entonces, para poder alcanzar los sueños y las bendiciones de Dios, debemos tener claro cómo afecta las heridas emocionales nuestro proyecto de vida. Entonces, afectan a nivel emocional. Número 1, ¿cómo afectan nuestras emociones? Generando estrés y ansiedad. Ansiedad y estrés. Ahora bien, ¿qué es la ansiedad? Es un sentimiento de preocupación. Pregunto, ¿es bueno estar preocupado? Es un sentimiento de preocupación donde pensamientos negativos de forma constante nos vuelven paranoicos. ¿Y qué es la paranoia esa? La paranoia es estar dándole y dándole vueltas a ese mismo pensamiento negativo y pienso otra vez eso y otra vez y con la mirada perdida. Eso se llama ansiedad, preocupación, angustia. Bueno, aquí nadie sufre de eso, ¿cierto que no? Nadie. Entonces, esa ansiedad produce temor, inquietud, nerviosismo. Les doy la cita bíblica que sirve para eso. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice: depositen en Dios sus preocupaciones porque Él se interesa por ustedes. Primera de Pedro 5:7, miren cómo dice lindo: depositen en Dios todas sus preocupaciones porque Dios se interesa por ustedes. Entonces, para que no afecte mi proyecto de vida y mis bendiciones una herida emocional, debo de aprender a abandonarme en Dios. Y para eso es necesario, ojalá, vida sacramental diaria. Yo Juan Carlos Restrepo, no sé vivir sin mi sagrada Eucaristía diaria y mis tiempos de oración diarios. Por eso madrugo bastante a orar, para poder tener este corazón sano, porque tengo temperamento ansioso, nervioso, porque yo tiemblo mucho. Desde niño me decían en la escuela que me regaba un banano. Y cuando estoy ansioso sí que tiemblo más todavía. ¿Y por qué es eso? Porque mi mamá me ocultó en el vientre 7 meses, llena de miedo al escándalo familiar. Entonces yo allá, ella llena de angustia, yo también con ella, llena de ansiedad, ella temblando, y yo temblando allá gestándome en la angustia, en el estrés. Entonces, todo esto, estas heridas emocionales generan algo que se llama estrés crónico y afectan nuestra salud mental y física. Y uno con la salud mental y física alterada sí puede tomar posesión de las bendiciones que Dios le tiene a nivel de pareja, económico, laboral. Sí se puede. Ahora bien, ¿cómo afecta entonces también las heridas emocionales? Generando depresión. ¿Y qué es la depresión? Es tristeza o estado de ánimo bajo, con sentimientos de desesperanza o irritabilidad. Alguien que se va poniendo como triste, como va perdiendo el desánimo, como que le va perdiendo el sentido a la vida. ¿Alguien que le haya pasado eso acá? Dice Primera de Pedro 1:19 hermosamente. Ojo como dice lindo. Primera de Pedro 1:19. Que Jesús nos salvó de una vida sin sentido. ¿De qué nos salvó? Es decir, de un matrimonio sin sentido, de una profesión sin sentido, de una vida económica sin sentido, de una vida familiar sin sentido. Jesús vino a darle sentido a nuestra vida, para que usted y yo no trabajemos por plata, sino por amor y pasión, y como consecuencia también recibamos el dinero, porque todo aquel que trabaja, aquel que dice, no, yo porque necesito la plata, si no estaría lejos de aquí, qué tristeza, porque es que ¿qué es lo que más hacemos en la vida? Trabajar 8 horas diarias, 10, 11 o hasta más.
de lunes a viernes o de lunes a sábados, a veces hasta domingos. Entonces, si uno lo que más hace en la vida es trabajar, la clave para ser feliz es trabajar con amor o no. 10 horas diarias, 8 horas diarias, 9. ¿Uno puede hacer el amor 8 horas diarias? Pregunto, ¿sí o no? Ni con Ginkgo biloba, Viagra, qué sé yo, nada, no le da la vida ni la capacidad física ni mental. Uno puede ver televisión 10 horas diarias, 8 horas diarias, estar en plataformas. Quien diga sí, yo le digo, estudie, trabaje, cásese, tenga hijos, a ver si puede. Uno puede dormir 10 horas diarias. Sí, estudie, cásese, trabaje, busque sus sueños, tenga hijos, a ver si. No, entonces Jesús le da sentido a nuestra vida, nos restaura, para que usted y yo trabajemos por amor y terminemos el día cansados, pero contentos, felices. ¿Qué ocurre cuando no hay sanidad de heridas emocionales? Le perdemos el interés a las cosas que hacemos cada día, perdemos el sueño, el apetito, y entonces así podemos alcanzar bendiciones. Cuando no somos sanos de heridas emocionales, sufrimos de incapacidad para concentrarnos. Estamos en un lugar pero con la mente en otro. Vivimos como en cuerpo ajeno. Estoy en mi vida pero estoy pensando a toda hora en el que dirán, en lo que los demás digan, o lo que mi pareja, o lo que mi papá, mi mamá ve, y lo que tú piensas es lo más importante. Cuando no estoy sano de las heridas emocionales, puedo caer en sentimientos de culpa. Y acuérdense que a Jesús lo que más le fascina es levantar la culpa. A la mujer adúltera: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, Señor. Yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar, o sea que te pase algo peor. Y dice Primera de Juan que si mi conciencia me acusa, culpa, hay uno que es más grande que mi conciencia, Cristo Jesús. Cuando no somos sanos de las heridas emocionales, sufrimos de resentimientos, de ira. Y uno resentido y lleno de ira con Dios, con los demás, con uno mismo, puede alcanzar sueños. Pregunto, ¿puede desarrollar un proyecto de vida? Levante la mano los que quieren ser sanos del resentimiento. Seguro, libres. Dios nos quiere sin ningún anclaje para poder alcanzar sueños. Anclados en resentimientos no es posible. Ahora bien, cuando no estoy sano en las heridas emocionales, eso me produce problemas relacionales, es decir, conflictos familiares, de pareja, laborales y sociales. ¿Alguien acá que tenga por ahí gente con la que no puede tener comunicación fluida, amena, afectuosa y cordial? Tanto hay que sanar. Miren, cuando no estoy sano de mis heridas emocionales, yo he tenido que trabajar mucho en esta. El miedo me impide tomar posesión de las bendiciones de Dios. El miedo no es de Dios. El miedo paraliza, el miedo inactiva. El miedo hace que yo vea los problemas como monstruos gigantes, enormes. El miedo sobredimensiona la realidad. El 91% de las cosas a las que tememos no ocurren. ¿Quieren ser sanos del miedo? A trabajar profundamente en todas las herramientas que nos brinda este retiro, restaurados. Las heridas emocionales nos impiden confiar en los demás. A toda hora vivimos prevenidos con el otro y desconfiados. Y finalmente, las heridas emocionales hacen que nosotros caigamos en comportamientos autodestructivos: consumo de sustancias, adicciones o dependencias. Adicciones a las pantallas. Ya están creando centros de rehabilitación para adictos a internet, a celulares. Bueno, aquí nadie tiene dependencia al celular, ¿cierto que no? Se nos queda en la casa y lo dejamos allá 2 o 3 días y nos devolvemos por él. ¿Qué dependencia tan tremenda esta? Es una herramienta muy buena, pero bueno. Conclusión: levante la mano los que quieren tomar posesión de todas las cosas lindas que el papá tiene para nosotros este año. ¿Seguro? Y levante la mano los que en el nombre de Jesús van a trabajar en esas heridas del corazón para poder vivir plenos y ser muy felices y alcanzar sueños. Año 2025, el año de gracia del Señor. Me diste 10, me gasté 8. Hacemos un momentico de oración. Ok. Si quieren, pónganse en pie. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo decía que una conferencia de 45 minutos mueve el corazón, pero más de 45 mueve los glúteos. Entonces ya llevamos 1 hora y 8 minutos.
Ahora, bueno, estírese un poquito, estírese, las manos arriba, para que podamos hacer una oración como mejor. Estire las manos hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados un ratico, al otro lado. Coja este pie sin caerse, apoyase en la silla, se lo estira así, unos 5 segunditos, el otro. Mire a alguien del lado y le hágale masajitos acá en el trapecio suavecito, pasitico, con mucha ternura, con toda confianza. Masajito ahí un momentico, 5 segundos. Y ya hágale al otro el que le estaba haciendo a usted. 5 segunditos de relajación, eso da un escalofrío lo más de rico. Ahora usted dése unos golpecitos en sus glúteos. Yo no tengo, pero bueno, intento. No le dé golpes al compañero, usted en los suyos. Bueno, a menos que esté un esposo o la esposa, pues sí, ahí sí. Bien, abra sus manos en signo de oración. Señor Jesús,